Entonces, bueno, explicaciones prácticas. Eh, Dios iba a usar los israelitas para juzgar a los amorreos y ellos no habían llegado al colmo de su maldad. Jehová menciona eso explícitamente en Génesis 15, de que ustedes van a estar 400 años y luego van a regresar para matar a los amorreos, porque su pecado no ha llegado a merecer su extinción hasta este momento. Luego los israelitas, hablando de explicaciones prácticas, eran abominables a los ojos de los moradores de Canaán. Recuerdan, Simeón y Leví mataron a ese pueblo por haber violado a Dina. Entonces todos estaban enojados con los descendientes de Abraham y ellos como que huían. Y también el hambre que hubo en la tierra. Y en Egipto hubo comida gracias a la sabiduría que Dios le dio a José. Pero yo digo, esto, o sea, hablando de lo práctico, no explica todas las raíces de por qué estaban ahí. Entonces podemos también hablar de razones espirituales, eh, de que Israel desobedeció, ¿no? Y vimos esto en la introducción, ¿no? De que perdió su propósito, unidad y separación, de que los patriarcas están ofreciendo sacrificios a Dios, invocando el nombre del Señor, manteniéndose por lo menos puros en cuanto a no casarse con las paganas. Y los 12 hijos de Jacob son terribles. Nunca menciona ni uno de ellos invocando el nombre del Señor, haciendo nada. De hecho, José tiene su copa de adivinación y parece que todo mal. Y Dios este, toma el pueblo eh, de Israel y los pone como una, ¿cómo se llama? Incubadora para incubadora para hacerles crecer y los protege de la gente de afuera, porque allí en Egipto, en Gosén, donde quedaron, eran abominables, o sea, los egipcios abominaban a los pastores, dice. Entonces ellos todos van a un lugar aislado y crecen allí sin, o sea, sin mezclarse, sin mucho intercambio entre egipcios e israelitas, porque los egipcios odian a los israelitas. Entonces es un lugar donde ellos pueden crecer. Explicaciones divinas, Dios en su soberanía controló lo natural y espiritual para llevar a cabo su propósito. Y Él quería ponerlos allí para poder sacarles con su mano fuerte y mostrar al mundo de que Él era Dios. ¿Te acuerdas de que Faraón la primera cosa que dice es, ¿quién es Jehová? Y vas a ver quién es Jehová. Es el punto del Éxodo, de que, o sea, dice en Romanos 9, recuerdas, de que Jehová escogió a Faraón y endureció su corazón para mostrar su poder al mundo. También crear una nación a partir de un pueblo insignificante y así mostrar su grandeza y motivar a su pueblo a la obediencia. O sea, 22 veces en el Antiguo Testamento menciona esa frase, yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. O sea, yo, yo les salvé, yo les salvé ahí en Egipto. Eso los motiva a la obediencia. Eh, es increíble, o sea, cuando pensamos en la idolatría de los israelitas y Dios tratando de protegerles allí en Egipto, que aún haciendo de esa forma, aún leyendo Éxodo y viendo todo lo que pasó, en la forma en que Dios mata a los dioses de los egipcios y muestra de que Él tiene poder y mata a los primogénitos y mata al ejército de los egipcios, de que vemos a través de toda la escritura en Ezequiel, lo vemos en Josué, también afirmaciones de que los israelitas llevaron los ídolos de los egipcios con ellos y los adoraban ahí en el desierto. Imagínate la necedad de una persona como tú y yo, que somos igualitos a los israelitas, que al ver todo lo que Dios hace en matar
a los egipcios y probar de que Él es Dios y esos ídolos de los egipcios no pueden combatir en contra de Jehová. Y luego cuando salen, Jehová les dice, mira, ustedes deben pedir oro de los egipcios para enriquecerse con todo. Entonces los egipcios comienzan a darles sus ídolos de oro. Y luego llegan ahí al desierto y comienzan a adorar a los ídolos. Dice en Josué 24:14, nada más para probarlo. Ahora pues temed a Jehová y servidle con integridad y verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. O sea, es decir, eso es después de la conquista. O sea, después del éxodo, después de la muerte de sus padres, ellos siguen adorando los ídolos de los egipcios. Y vamos a hablar de esto al final del libro, pero somos iguales. Dios nos salvó y regresamos a Egipto constantemente, a los placeres mundanos. Aunque los críticos quieren negar el poder de Dios, afirmando que el éxodo ocurrió durante un periodo de debilidad, recuerdas que hablamos de los Ixos, la cronología bíblica indica el opuesto. Dios sacó a Israel de Egipto durante una época de mayor potencia de los egipcios para demostrar su poder. Y obviamente los liberales dicen no, porque, o sea, la historia de los egipcios nunca habla de un éxodo, de un relato de Jehová matando a todos los... O sea, pero el faraón era Dios. O sea, si lees las historias de los egipcios nunca perdieron ni una batalla en toda su historia. ¡Wow! ¡Qué impresionante esta nación que nunca perdió una batalla! O sea, ¿por qué? Porque Dios no puede perder una batalla. Si Faraón es Dios, Él no puede perder nunca. Entonces, obviamente en sus historias no, siempre ganaron. Eso no significa que siempre pasó así. Bueno. Seguimos, a lo mejor... sí, seguimos. Tema, propósito, resumen, redención y liberación. Muy importante esos términos, esos verbos que comienzan a recibir su significado acá. Porque todo el Nuevo Testamento, todo lo que nosotros hemos recibido en Cristo Jesús, o sea, nos habla con esos términos, de que fuimos redimidos, fuimos liberados, fuimos rescatados. O sea, todos los verbos que el Nuevo Testamento usa, los usa pensando que nosotros vamos a sacar el significado de esas palabras desde acá. O sea, el Nuevo Testamento se dirige a una audiencia judía. Y cuando habla de la redención, habla de la salvación. Esto fue hablar de estos acontecimientos. Propósito, Jehová, el Dios de la creación y de los patriarcas, redimió a los hijos de Israel. Hizo un pacto con ellos. En resumen, obviamente, Dios los saca de Egipto, las plagas, la división del mar de juncos. Vamos a hablar de eso en unos momentos. Muchos liberales quieren decir que no fue el mar rojo, porque el texto literalmente dice mar de juncos o mar de cañas. Quiere decir que nada más fue un río, una agüita por allí que cruzaron, porque quiere decir que no fue un milagro, pero obviamente habla de que muros de agua. Y obviamente habla de que todo el ejército de los egipcios fue matado por el agua. Entonces estamos hablando de un lugar donde hay mucho agua y se fue nada más una agüita por ahí. Entonces, ¿por qué es que los carros no fueron por otro lado a encontrarles al otro lado? O sea, no nos dice explícitamente en dónde cruzaron, pero es una cantidad grande de agua, obviamente. El bosquejo. Quisiera mostrarles algo interesante acá. A veces cuando tratamos de embosquejar libros que forman parte de
o sea, de que Éxodo es como el capítulo 2 de la Torah. Entonces es imposible, digamos, embosquejar Éxodo exegéticamente, nada más viendo Éxodo. ¿Me explico? Porque Éxodo no es un libro independiente en la Torah. Entonces tenemos que ver la Torah en su totalidad para ver el bosquejo de la Torah y luego ver cómo es que Éxodo entra en esto, si vamos a hablar del bosquejo exegético. ¿Y qué hice? A ver, no sé si observamos un poco no puse obviamente Génesis que está acá y Deuteronomio que está acá, pero enfocándonos en el centro, hay obvio que hay un quiasmo acá, A prima, B prima, C es el centro, es el enfoque de la Torah, que es el libro de Levítico. Obviamente para nosotros Levítico es la parte más aburrida y menos leída entre cristianos, pero para el judío es la parte más importante de toda la Biblia, porque todo el libro de Levítico es que y Jehová dijo, es una cita directa de lo que Jehová está diciendo. Jehová predica el sermón de Levítico directamente al pueblo, explicándoles cómo es que ellos podían tener comunión con él. Entonces Levítico es el libro más importante del Antiguo Testamento. Vemos de que hay un quiasmo aquí, frases repetidas, la gente era mucha, el rey, desierto, desierto, quejas, quejas, maná 2 veces, agua de la roca 2 veces. Nos vemos la estructura apuntando hacia el momento en donde Jehová desde el lugar santísimo habla a la gente. Entonces, si observamos esto, entonces hay una división clara en la primera mitad de Éxodo 1 a 15:21 y luego Éxodo 15:22 al final del libro de Éxodo. Entonces, si hablamos del bosquejo exegético que Moisés dejó en el libro de Éxodo, entonces es parte de la Torah y se divide en esas dos mitades, pero si vamos a enseñar el libro de Éxodo en una escuela dominical, a lo mejor vamos a usar un bosquejo homilético. Nosotros como en nuestra época normalmente pensamos o cronológicamente o geográficamente. Entonces, homiléticamente que tenemos Israel en Egipto, luego en el desierto y luego en el Sinaí. Es fácil de ubicarnos en el libro. Primero están en Egipto y luego salen de Egipto y están allí en el desierto tratando de llegar a Sinaí y luego se quedan allí en Sinaí recibiendo la ley. Vamos a entrar un poco aquí al contenido y ver cómo nos va. Inicia obviamente con el llamado de Moisés. Él es escogido desde su nacimiento, Dios le protege. Y luego tenemos la definición, digamos, del nombre de Dios. Vamos a estudiarlo bajo los temas clave, lo que significa yo soy. Pero nada más en este momento quisiera mencionar de que si el nombre yo soy habla de que Jehová es un Dios generacional que puede cumplir sus promesas de generación a generación. Entonces es interesante lo que Moisés hace con los vocablos que usa para hacernos volver a pasajes anteriores, mostrándonos de que Jehová está cumpliendo sus promesas. Y puse algunos acá en unas tablas. Hablamos de la salvación del linaje, de que en Génesis 6 con el diluvio y en Éxodo 2 tenemos las mismas palabras, son raras, lo notas ahí en el texto, en particular en hebreo, de que tienes un arca embadurnada con brea flotando sobre el agua. O sea, esto ocurre 2 veces en la Biblia. Dios protegiendo a Noé y luego protegiendo a Moisés. Luego tenemos la creación de una nueva nación, de que en Éxodo 14, cuando cruzan el mar, tenemos muchas palabras que se utilizan en Génesis 1, de que
la luz de Dios en las tinieblas, un ruaj, el viento, el Espíritu de Dios sobre las aguas, el mismo verbo, las mismas palabras ahí, de que Dios dividió las aguas de las aguas, que apareció la tierra, o sea, el mismo verbo, la misma construcción que nos hace regresar a Génesis 1. Y luego el tabernáculo, comienzan con, y Dios dijo, contenían oro puro, hablan del sábado, el hombre es hecho a la imagen de Dios, el tabernáculo hecho a la imagen del cielo, o sea, habla de, o sea, nos hace regresar, de que el tabernáculo va a ser la forma en que ellos van a poder regresar a tener comunión con Dios, a caminar con Dios así como, no, como Adán. Entonces, bueno. ¿Qué más? Un texto interesante que en todos los años la gente me pregunta qué está pasando acá y, y para mí es de suma importancia, en particular si estamos hablando de lo que significa Jehová. Recuerdaste que Dios llama a Moisés a regresar a Egipto y decir a Faraón, vamos a salir. Entonces él comienza a regresar a Egipto, listo para decirlo. Y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. O sea, Jehová está hablando a Moisés y le dice, oye, vas a ser mi vocero, vas a regresar con Faraón y eso es lo que le vas a decir. Punto. Inicia el nuevo párrafo y dice que, o sea, apenas sale Moisés para regresar, que Jehová sale en su encuentro para matar a Moisés. Me vas a preguntar cómo fue esto de que salió para matarlo y no sé, alguien por ahí, o sea, parece que Moisés está enfrente, su esposa Séfora está detrás y ve a Jehová bajando de alguna forma para matar a Moisés. Y entonces ella tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo, lo echó a sus pies diciendo, la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Así le dejó luego ir. Ella dijo, esposo de sangre a causa de la circuncisión. Luego sigue. ¿Qué está pasando allá? O sea, ¿qué pasó ahí? Porque es que Jehová va para matar a Moisés y luego cuando Séfora circuncida al hijo de Moisés, luego Jehová regresa. Bueno, Jehová recuerda el pacto, a lo mejor tú no. Pero Jehová es el yo soy. Jehová hizo un pacto con Abraham y va a ser fiel a ese pacto y tú tienes que ser también. Y la señal del pacto es ¿qué? La circuncisión. Séfora era descendiente de Abraham. Obviamente entendí eso. Obviamente asumimos en el contexto de que Moisés había hablado con su esposa de la necesidad de circuncidar a su hijo y ella dice, no vas a hacer esto, mi hijito. Y no quiso hacerlo. Y Moisés dice, no, sabes, o sea, tenemos que hacerlo. Y luego comienzan el viaje y Séfora ve a Jehová bajando para matar a Moisés y ella sabe de que la razón es porque no hemos desobedecido y lo hace, o sea, no a gusto, no con una sonrisa, pero lo hace y se lo quita ahí. Sí, pero el punto es de que si Dios es Jehová, el gran yo soy, el Dios generacional que recuerda sus promesas, también debes recordar lo que Él ha dicho, los pactos, etc., y obedecerlos. Hablando de pasajes, digamos, pastorales, hay muchos. Uno que es importante en Éxodo 4:11, Jehová le respondió, ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Dios es soberano, Dios es quien cree lo que cree. Dios creó el ciego y al sordo, así como dice en Juan 9, no es necesariamente por el pecado de uno de sus padres, de que nace ciego, sino que Dios es soberano y Él hace lo que hace por sus buenas razones y no hay que dudarle, hay que confiar en Él. Vamos a ver las 10 plagas en las dificultades clave
La Pascua nos da mucha información en el libro de Levítico, entonces vamos a ver más de la Pascua allí, pero obviamente la Biblia nos dice en 1 Corintios 5:7 de que Cristo es nuestra Pascua. Dice, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El punto es de que todas las veces en el Nuevo Testamento que hablamos de la redención, de la salvación de Cristo, el Nuevo Testamento asume que nosotros vamos a regresar y pensar en los eventos así como ocurrieron, para entender lo que significa ser salvo, lo que significa ser redimido, lo que significa que Cristo es nuestra Pascua. Y hay que, si vamos a enseñar esos pasajes, hay que tratar de ayudar a la audiencia a sentarnos en las sandalias de ellos y con prisa, y tienes tu cinturón ya puesto, y tienes tu chamarra ya lista, y etcétera, y ver lo que ocurrió allí y luego la muerte, etcétera. Pero vamos a hablar cuando llegamos a Levítico de lo que significa la Pascua y el cordero que fue matado. Ahí en el capítulo 14 crucen el Mar Rojo. ¿Dónde estoy? Hay varias opciones, vamos a hablar después. Como mencioné, muchos quieren decir que nada más fueron como así y cruzaron una agüita por allá. No nos dice exactamente dónde cruzaron, ni siquiera nos dice dónde está Sinaí. Sabemos que está en el desierto, pero el desierto, o sea, es grande. Entonces, si sabemos de que Sinaí es acá, pues a lo mejor cruzaron por, o sea, pero el texto no nos dice. Lo que el texto sí nos dice es de que no fueron al norte. El texto explícitamente nos dice desde acá que no fueron al norte con los filisteos, porque Dios dijo, si van inmediatamente hacia la guerra, entonces van a querer regresar, entonces fueron al desierto. Entonces no, como dije, no vamos a entrar en los detalles ahorita, pero cruzan en un lugar donde hay mucha agua. O sea, para mí el texto, o sea, el nombre Mar Rojo obviamente es un nombre de nosotros. El texto dice Mar de Juncos. Y casi todos estos mares tenían juncos, entonces podría ser cualquier agua, yo no tengo problema con eso. Mi problema es cuando la gente dice que fue un laguito por allí porque no fue un milagro. Ahí nos encontramos con los problemas, porque la historia es muy explícita de lo que pasó con los muros de agua, con, o sea, los carros de Faraón y matando a todo el ejército, etc. Regresamos en las dificultades clave para hablar de esto. Recuerdas de que la primera cosa que ocurre después de cruzar el mar es que se encuentran con aguas amargas. Es la primera cosa que ocurre, y que Dios les toró, o sea, con Torah, les mostró un árbol y lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. Entonces, la Torah es la muestra, como dije hace unas semanas, de cómo convertir lo amargo a lo dulce, cómo tener comunión con Dios. Obviamente el pan que Jehová os da para comer maná también es un símbolo de nuestro Señor Jesucristo, que es el pan que descendió del cielo. En Éxodo 18:21 tenemos el principio de la sabiduría de delegar responsabilidades, de que si tú como pastor haces todo en la iglesia, entonces vas a descuidar a tu familia y te quedas descalificado, porque el que no gobierna bien su familia no puede ser pastor. Entonces la primera cosa que haces como pastor es comenzar
a levantar líderes, a hombres en la iglesia, según Timoteo 2:2, enseñándoles a ellos para que ellos enseñen a otros hombres idóneos para enseñar, para poder delegar responsabilidades. 100% de las veces en el Nuevo Testamento que utiliza la palabra de pastor, obispo, ancianos es plural. La iglesia en el Nuevo Testamento es gobernada por una pluralidad de hombres. Hay una división de poder, vamos a hablar más de esto en la eclesiología, pero desde acá observamos la sabiduría, no que estamos duplicando la ley, pero observamos la sabiduría de no, bueno, de delegar responsabilidades. Luego tenemos los 10 palabras, las 10 palabras literalmente, los 10 mandamientos. Vamos a verlos en unos momentos. Y tengo una sección al final de Levítico, nada más para que sepan, sobre nuestra relación hacia la ley de Moisés, como, o sea, qué es nuestra relación con el sábado, qué es nuestra relación con los mandatos de la ley, pero como que vale la pena esperar hasta después del Levítico de ver todas las leyes y luego entraremos a ver nuestra relación con ellos. Obviamente no estamos bajo la ley, pero hay diferentes interpretaciones de la utilidad de la ley en este momento para el cristiano. En Éxodo 21, 22 y 23, esto también hablando de pastores, es un pasaje, una referencia que en mi opinión deben memorizar, ya que el aborto es un problema grande en nuestro día. Ahora, quiero hacer claro de que no estamos bajo esta ley, pero podemos aprender algo, un principio acá. Noten lo que dice. Si algunos riñeren, hieren a una mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgaren los jueces. Mas si hubiera muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Ahora, digo, no estamos bajo esta ley, eso es importante, porque si una mujer hace un aborto hoy en día, no le matamos. Quería hacer esto muy claro. No llegamos a la violencia, no estamos bajo la ley. O sea, en Israel, si una mujer hubiera abortado un bebé, nosotros hubiéramos sido responsables de matarla. Entonces no estamos bajo la ley. Entonces la ley no nos aplica directamente, pero aprendemos algo según la definición de Dios. Y es que es una vida. Que ese bebé adentro del vientre de su madre es una vida. Y si ese bebé muere antes de nacer, pagarás vida por vida. Es decir, no estamos bajo la ley, pero Dios nos está dando su definición de lo que es una vida, y el bebé adentro de su vientre de su madre es una vida. ¿Me explico? Entonces, este principio sí nos aplica porque nos da la definición que Dios tiene sobre lo que significa vida. Sí, hermano. O sea, no tiene que ver con el aborto, sí, obvio, que estoy de acuerdo con la persona que dice, pero en el pasaje da la impresión de que dice que si hieren a una mujer y esta abortare, pero sin muerte. O sea, como que puede haber aborto sin muerte. Sí, o sea, digamos de que hablando del embarazo, en particular de aquel tiempo, o sea, a lo mejor la mujer tiene 8 meses y la empujas y luego esto, para ustedes que saben algo de la biología, eso normalmente causa, si una mujer en su tercer trimestre cae fuerte, causa el nacimiento del niño. Entonces, si esto ocurre y nace bien, ok, nada más tienes que pagar. Pero si nace, o sea, si esto ocurre en el segundo trimestre y luego el hijo nace con una mano, entonces vas a la persona y le cortas la mano. O sea, lo que él hizo al bebé, le hace a él. Y si el tercer trimestre hiere a la mujer y luego nace el hijo y nace muerte, matas a ese hombre, ¿Dónde esa entra persona. quemadura por quemadura? Porque si nace, no van a Sí, poder quemadura, a lo mejor, La puede tirar al agua caliente.
Sí, Tal vez han buscado en el video. hay palabras en el hebreo que a lo mejor normalmente se traduce así de una quemadura, pero nace el niño con un problema, Pero un está defecto. hablando del niño porque un niño no trae dientes, se dice diente por diente. Porque eso da la impresión de que eso se refiere a las heridas sobre la mujer embarazada. Exacto, es lo que estoy pensando. La muerte de la mujer embarazada o el ojo de la mujer. O los dientes de la O sea, mujer. esa es como la interpretación que me ha parecido. Pero Sí, el texto está enfatizando y esta abortase. sí. Sí, el hecho es de que el niño nace y si hubiera muerte, pagarás vida por vida, ojo por ojo. Y si, o sea, se asume, bueno, primero, algunos niños sí nacen con dientes, sí ocurre, uno. Y segundo, yo veo de que, o sea, no tienes que hacerlo en el primer día que nace. O sea, muchas veces no observamos las dificultades que tiene el niño por las drogas que tomó su madre hasta meses, años después. Yo no sé cómo funciona exactamente y es por eso de que Moisés no pudo con todas estas leyes y tenía que delegar responsabilidades. ¿Por qué? Porque a veces hay la ley y la interpretación de la ley, pero en la gramática original no se puede debatir el pasaje de que acá estamos hablando del niño, no de la mujer. Y Ahí en la parte que estás mencionando no dice si abortase, pero no dice el aborto puede causar muerte al niño o a la O a la mujer. mujer. Se puede dar el caso y ahí no está especificando la muerte del niño o la muerte de la mujer, sino simplemente muerte. Sí, porque a veces la mujer puede morir cuando está dando a luz. El niño nace sí, vivo, pero ella muere. sí. Bueno, a lo mejor van a tener que esperarme hasta hebreo para hablar de los detalles. Eh, pero creo que en el contexto, el punto es que no importa si estamos hablando de la mujer o el niño, o sea, incluye el niño, porque el niño está naciendo a causa de, ah, del golpe. Y Ahora una pregunta, bueno, hermano, ¿cómo se aplica eso si nosotros como pastor viene una persona y nos dice acerca del aborto? Sabemos de que se condena el aborto. Y si esa persona viene y ella por desconocimiento comete una equivocación y va y hace que y aborta a ella a su hijo, ¿cómo qué consejo se le da a la persona? sí, o sea, vamos a hablar más de esto en la consejería, en el ministerio pastoral, pero hay una diferencia entre una mujer que te acerca que ya ha tenido el aborto. Entonces el consejo es muy distinto en el sentido de que todo pecado es perdonado en Cristo Jesús. Y una mujer que quiere hacer un aborto, que es un pecado, y yo como pastor, si ella seguía y no se arrepentía y lo hizo, entonces seguimos los pasos de Mateo 18 y le disciplinamos de la iglesia, es lo que haríamos acá.